Las calles de Valverde del Silencio no están vacías por el simple paso del tiempo, sino por un olvido impuesto que parece susurrar desde cada esquina. Al caminar hoy entre sus casas de piedra del siglo XVIII, la sensación es sobrecogedora. En algunas ventanas todavía cuelgan cortinas descoloridas por el sol y a través de los cristales sucios se pueden ver mesas puestas para una cena que nunca se consumió. Hay platos con restos de comida petrificada, cubiertos ennegrecidos y sillas desplazadas, como si los comensales se hubieran levantado a toda prisa, dejando atrás sus vidas en un parpadeo. No hay rastro de saqueo, solo el peso de una ausencia colectiva que hiela la sangre. Mateo, un joven documentalista de mirada inquieta, ajusta su lente mientras intenta asimilar el vacío de la plaza. No está aquí por casualidad. Su abuelo fue el último médico de Valverde antes de que el lugar fuera borrado de los mapas en 1974. En su mochila guarda una carta amarillenta, escrita con caligrafía temblorosa pocas noches antes de la desaparición masiva. La carta hablaba de secretos enterrados y de una verdad que la historia oficial asfixió con mentiras. Busca donde la medicina se mezcla con el miedo, decía la instrucción que lo ha llevado hasta este rincón olvidado de España. El ambiente es totalmente asfixiante. El silencio en Valverde no es la ausencia de ruido, sino una presencia física que presiona los oídos. Mientras Mateo camina hacia la antigua botica, siente que 1000 ojos invisibles lo observan desde las grietas de los muros y las iglesias vacías. Cada paso sobre el empedrado resuena como un trueno. La luz del atardecer tiñe las ruinas de un naranja sangriento, acentuando esa atmósfera opresiva que parece emanar de la tierra, como si el pueblo tratara de expulsar al intruso. Al entrar en la botica, el olor a moho y a hierbas secas lo envuelve. El establecimiento está intacto, con frascos de vidrio alineados en estantes de madera oscura. Siguiendo el instinto que le dictó la carta, Mateo busca un doble fondo en el mostrador. Tras un esfuerzo que hace crujir la madera vieja, encuentra un diario de cuero desgastado. Es el registro médico personal de su abuelo, un documento que nunca llegó a las manos de las autoridades. Mateo hojea las páginas con manos temblorosas. Los registros oficiales afirmaban que Valverde fue evacuado por riesgo de derrumbe geológico. Sin embargo, las anotaciones de su abuelo cuentan una historia distinta. No hay menciones a grietas en las estructuras. En su lugar, el médico describía síntomas escalofriantes en los niños. Fiebres que no remitían, manchas purpúreas en la piel y una extraña sensibilidad a la luz que los obligaba a permanecer en la oscuridad. Antes de continuar con este perturbador hallazgo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para seguir explorando juntos estos misterios. De repente, el sonido de un motor interrumpe la paz. Un coche patrulla local, con la pintura desgastada, se detiene frente a la botica. Un agente de mirada gélida baja del vehículo sin quitarse las gafas de sol. No pide identificación, ordena que se marche de inmediato. El oficial advierte que el lugar es peligroso y que las estructuras podrían ceder, sugiriendo que debe irse antes del anochecer por su propia seguridad. Mateo asiente, guardando el diario bajo su chaqueta, y espera a que el coche se aleje. Antes de abandonar el local, nota que algo ha caído del cuaderno. Es una fotografía vieja, en blanco y negro, donde se ve a todos los habitantes reunidos en la plaza. Lo que ve le revuelve el estómago. Cada persona tiene los ojos vendados con telas blancas. Al darle la vuelta a la foto, encuentra una frase escrita con tinta roja. El precio del silencio es nuestra sangre. El misterio de Valverde acaba de transformarse en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginó. Mateo se alejó de la botica con los nervios a flor de piel, sintiendo que la fotografía de los habitantes, con los ojos vendados,
le quemaba a través de la tela de su chaqueta. No podía quedarse en el centro de Valverde, donde la mirada de la patrulla local parecía seguir cada uno de sus movimientos desde las sombras de los callejones. Siguiendo las notas marginales del diario de su abuelo, decidió alejarse del camino principal y adentrarse en la zona montañosa que protegía el valle. Tras horas de caminata extenuante entre matorrales secos y rocas afiladas, localizó la entrada de una cueva oculta por una densa cortina de hiedra silvestre. Allí, en la penumbra que olía a tierra vieja y humedad, descubrió que no estaba solo. Elena, una anciana que el mundo daba por muerta hace décadas, lo recibió con una mezcla de hostilidad y profundo alivio. Sus ojos, nublados por el tiempo, pero encendidos por una chispa de lucidez, se fijaron de inmediato en el diario médico que Mateo sostenía con firmeza. Elena era la última superviviente de una purga silenciosa que la historia oficial se encargó de borrar con una eficacia aterradora. Al reconocer la caligrafía de su viejo amigo el doctor, la anciana bajó su cuchillo rústico y comenzó a relatar una verdad que superaba cualquier teoría previa de Mateo. En 1974, Valverde del Silencio no sucumbió a un desastre natural, ni a un derrumbe inminente de sus estructuras. Fue vendido como ganado. El alcalde del pueblo, movido por una codicia ciega que no entendía de lealtades, había firmado un acuerdo secreto con una corporación minera extranjera. Bajo la falsa promesa de una prosperidad que sacaría a la región de la miseria, el alcalde entregó no solo el subsuelo del municipio, sino también la vida y la salud de sus vecinos. Elena hablaba con la voz quebrada por décadas de silencio, revelando que aquel hombre traidor era su propio hermano, quien prefirió el oro a la sangre que compartían. Lo que se vendió como una operación minera convencional fue, en realidad, la fachada para un experimento químico encubierto de escala catastrófica. La corporación necesitaba un entorno aislado para probar compuestos sintéticos destinados a la industria militar, y Valverde era el laboratorio perfecto por su desconexión del mundo exterior. Elena describió cómo el supuesto progreso se manifestó primero como un sabor metálico persistente en el agua, y luego como las deformidades que el abuelo de Mateo intentó documentar y tratar en secreto. La traición del alcalde fue absoluta. Permitió que inyectaran químicos experimentales en los acuíferos locales para observar los efectos a largo plazo en la población. La noche de la desaparición masiva no fue una evacuación de emergencia, sino el cierre abrupto de un experimento que se les había ido de las manos cuando los niños empezaron a morir sin remedio. Mientras la anciana hablaba, Mateo sintió una opresión creciente en el pecho, una mezcla de rabia y náuseas. La historia no era solo un eco lejano del pasado. Elena le advirtió que la corporación minera nunca abandonó realmente el valle, simplemente habían cambiado su nombre legal y su táctica operativa. Ahora operaban bajo el paraguas de una empresa de seguridad y gestión ambiental, utilizando drones silenciosos y sensores térmicos para monitorizar cada rincón del pueblo fantasma. El control seguía allí, invisible pero omnipresente sobre las ruinas. El joven documentalista comprendió con horror que su presencia no había pasado desapercibida y que el patrullero que lo amenazó antes era solo un peón de una estructura criminal mucho más grande y peligrosa que aún protegía sus intereses. Decididos a encontrar la prueba definitiva, Mateo y Elena regresaron al pueblo bajo la protección de la madrugada, esquivando las patrullas constantes. Evitando los puestos de vigilancia modernos, se infiltraron en el ayuntamiento de Valverde, un edificio que crujía como si tuviera vida propia bajo sus pies. En las profundidades del sótano, tras una pared de ladrillos falsos, hallaron finalmente el archivo secreto del alcalde. Eran carpetas negras que contenían registros de pago y planos detallados, que señalaban una fosa común ubicada bajo la plaza principal,
donde las víctimas fueron ocultadas para siempre. La evacuación fue la cortina de humo perfecta para ocultar un genocidio corporativo que nadie se atrevió a investigar hasta hoy. Mateo sostenía los documentos con manos temblorosas, consciente del peso de la verdad que acababa de descubrir entre el polvo acumulado. Sin embargo, su triunfo duró apenas unos segundos. Un eco metálico y seco resonó en la escalera de piedra. La pesada puerta de acero del sótano se había cerrado por fuera con violencia. Antes de que pudieran reaccionar, un siseo siniestro inundó la habitación cerrada. Un gas denso y amarillento comenzó a brotar de los conductos de ventilación. Elena reconoció el olor de inmediato. Era el mismo aroma dulce y letal que impregnó las calles de Valverde la noche en que su mundo terminó para siempre. El tiempo se agotaba y el sótano se convertía lentamente en su tumba. El gas amarillento se arremolinaba como una serpiente hambrienta alrededor de sus tobillos, inundando el sótano con un hedor insoportable a muerte química. Mateo tosía violentamente, sintiendo cómo sus pulmones se cerraban ante la toxicidad abrasadora. Elena empujó con fuerza un pesado panel de madera que ocultaba una entrada angosta y húmeda. Era un antiguo túnel de contrabando que conectaba el ayuntamiento con las afueras del pueblo. Avanzaron a tientas en la oscuridad, escuchando sobre sus cabezas el eco metálico de las botas de los guardias privados que golpeaban el suelo con urgencia. Cada paso entre el barro era un suplicio para sus cuerpos al límite, pero pronto el aire viciado fue reemplazado por una brisa fría. Mateo apretaba las carpetas contra su pecho, consciente de que aquellos documentos eran la única justicia posible para las almas de Valverde. Al salir a la superficie, la luna bañaba el cementerio con una luz espectral. Las lápidas inclinadas parecían testigos silenciosos de una tragedia que se negaba a ser enterrada por el paso del tiempo. Mateo sabía que su misión no estaba completa. El diario mencionaba un registro crucial, una grabación de voz de la asamblea final, oculta bajo el mausoleo de la familia del alcalde. Era la prueba definitiva que vincularía a la corporación con las órdenes de exterminio. Sin embargo, los focos de seguridad ya barrían el camposanto desde la colina. Los motores de los todoterrenos rugían en la distancia, cerrando un cerco sobre ellos. Mateo se detuvo, el miedo paralizándolo, pero Elena le puso una mano firme sobre el hombro. La anciana no pensaba seguir huyendo. Sus ojos reflejaban una determinación feroz, la de alguien que ya no teme a la muerte tras haber vivido décadas entre sombras. Elena le susurró que corriera hacia el mausoleo mientras aún tuviera oportunidad, asegurándole con voz inquebrantable que ella les daría el tiempo necesario para terminar la misión que su abuelo había iniciado décadas atrás. Antes de que el joven pudiera protestar, la anciana se internó con valentía en la maleza agitando una bengala vieja que emitía una luz roja intensa. Sus gritos desafiantes atrajeron a los guardias hacia el lado opuesto del recinto, creando el caos necesario para su avance. Mateo aprovechó la distracción para deslizarse entre las tumbas hasta alcanzar el panteón familiar. Con manos temblorosas, accionó el mecanismo tras la estatua de un ángel degollado y recuperó un magnetófono envuelto en plástico. Al otro lado del muro, escuchó los gritos de mando y la voz firme de Elena, increpando al recuerdo de su hermano, reclamando la dignidad de su familia. Era su sacrificio final por el honor perdido en 1974. Mateo se agazapó tras un grueso muro y activó el transmisor satelital. La barra de carga avanzaba con una lentitud agónica mientras los disparos resonaban cerca de su posición. Las carpetas y el audio de la asamblea, donde el alcalde pactaba el destino de su gente, comenzaron a viajar hacia el espacio, escapando del silencio impuesto por la corporación. Cuando la palabra «enviado» brilló en la pantalla, los guardias irrumpieron en el mausoleo con las armas listas. Mateo levantó las manos lentamente, pero su expresión
era de triunfo absoluto. El velo de mentiras se había rasgado ante el mundo entero. Ya no quedaba ninguna sombra donde esconder el crimen. Semanas después, el escándalo estalló. Las imágenes de la fosa común y la grabación del experimento químico dieron la vuelta al globo, transformando el pueblo en un sitio de memoria histórica. Se iniciaron las exhumaciones y las víctimas finalmente recibieron sepultura digna bajo el sol. Mateo regresó a Valverde una última vez, caminando sin el peso de la persecución. Se detuvo en la entrada y colocó la fotografía de su abuelo junto a una placa conmemorativa. El pueblo ya no era un escenario de terror, sino una herida que empezaba a sanar bajo la luz de la verdad. Al alejarse, el viento sopló entre las ruinas trayendo un susurro que sugería gratitud, pero en la mina, un sensor oculto parpadeó, recordando que algunos secretos nunca terminan de morir.